con domicilio fiscal en Almería, ejerce la actividad profesional de abogado. Tiene contratados a una secretaria y a un auxiliar para el desempeño de las labores administrativas, retribuyéndoles con los salarios previstos en el convenio de oficina y despachos correspondientes a su categoría laboral. Don Antonio Martínez determina el rendimiento neto en el régimen de estimación directa simplificada por su actividad profesional a efectos de IRPF. El día 3 de febrero del año 20XX recibe una comunicación de la Inspección de Hacienda con el fin de investigar la situación tributaria de don Antonio Martínez por los ejercicios 20XX-2 y 20XX-3. En la comunicación se le cita para comparecer el día 17 de febrero. Recibida la citación por escrito, no comparece ante la inspección y posteriormente se le notifica una segunda citación, siendo esta atendida por don Antonio Martínez, no justificando la incomparecencia anterior. La inspección observa, entre otros hechos que dará lugar a la incoación del acta para regularizar su situación fiscal, los siguientes. Por el ejercicio 20XX-3 no practicó retención a cuenta por el IRPF sobre los rendimientos del trabajo satisfechos a sus dos trabajadores, ni presentó el resumen anual de retenciones a que le obliga el artículo 108 del reglamento del IRPF. Presentó fuera de plazo el pago fraccionado del IRPF por el ejercicio de la actividad profesional correspondiente al segundo trimestre del año del 20XX-2, sin requerimiento previo, el día 3 de septiembre del 20XX-2. No lleva los libros que le exige el artículo 78 del reglamento del IRPF por el ejercicio de actividad profesional en régimen de estimación directa. Libro, registro de ingresos, de gastos, de bienes de inversión y de provisiones de fondos y suplidos. Cuestión. Califique las infracciones tributarias que ha incurrido don Antonio Martínez. Segundo. Cuantifique las sanciones que se impondrán como consecuencia de las infracciones cometidas. Indique cuáles son el procedimiento y el órgano competente para sancionar. 4. Si don Antonio Martínez incumpliera con el deber de expedir y entregar factura, indique el tipo de infracción cometida y cuál será el importe de la sanción. Indique, conforme a la legislación vigente, los criterios que se tendrán en cuenta para graduar el importe de la sanción. En el supuesto de que las sanciones económicas por infracciones tributarias graves impuestas a don Antonio excedieran de 30.000 euros y se hubiera utilizado el criterio de graduación de comisión repetida de infracciones tributarias, indique si llevará aparejado algún tipo de sanción complementaria. 7. Si don Antonio Martínez fallece antes de hacer efectivo el importe de la acta, en el supuesto de citar la inspección a su hijo, indique si es correcto que tenga que hacer frente al importe de la sanción. 8. Calcule la reducción de la sanción que proceda en el caso de que don Antonio haya prestado conformidad a la propuesta de liquidación y además esté de acuerdo con la sanción propuesta por la inspección y realice el pago del periodo voluntario sin el procedimiento. 9. La acta de inspección se firma el 26 de mayo. Ese mismo día se le comunica a don Antonio el inicio de un procedimiento sancionador. La notificación de la resolución del expediente sancionador se produce el 15 de diciembre. ¿Tiene esta fecha alguna trascendencia para el procedimiento? El 10. El 1 de julio del año 20XX, don Antonio inicia el ejercicio de una actividad de comercio al por mayor, de frutas y verduras sin dejar de ejercer como abogado. Solicita y obtiene la inclusión en el régimen de devolución mensual del IVA. ¿Qué declaraciones de liquidaciones tendrá que presentar respecto al trimestre del año 2015? ¿Y cuál es el plazo de presentación de las declaraciones mensuales del IVA? Bueno, pues nada, vamos a ir poco a poco, ¿vale? Y vamos a ver cómo habéis hecho esto. Supongo que lo habréis hecho. Vale, primero vamos a sacar aquí los datos que tenemos y en función de eso vamos a hacer cosas. Vale, pues aquí tenemos, según nos dice el enunciado, tenemos los siguientes datos. Se supone que Antonio, que es abogado, estamos en el supuesto 14. ¿Vale? Tenemos aquí Antonio, que se supone que es abogado, y va por estimación directa simplificada. ¿Vale? Se supone que es autónomo y va por estimación directa simplificada. Dice por aquí que el 3 de febrero del 20XX se comunica el inicio de comunicación de la inspección, de un procedimiento de inspección, ¿vale? Sobre el 20XX-2 y el 20XX-3, ¿vale?
Se supone que se le citó para que compareciera el 17 de febrero, ¿vale? Y el 17 de febrero no comparece. No comparece. Se supone que comparece en segunda citación. Se supone que comparece, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos aquí una serie de hechos. Tenemos que el 20xx menos 3, ¿vale? No produjo retenciones en el IRPF. Por lo tanto, no presentó ni el modelo 111, ¿vale? Ni tampoco presentó el modelo 190, según los datos que nos dice ahí, ¿vale? Luego, se supone que presenta fuera de plazo el 130, ¿vale? El segundo trimestre del 20xx menos 2, no requerimiento previo, y dice que lo presenta el 3 de septiembre del 20xx menos 2, ¿vale? Ahora veremos a ver lo que pasa con eso. Tampoco lleva los libros, ¿vale? Según el artículo 68 del reglamento del IRPF. Bueno, pues eso tiene una serie de consecuencias. Pues vamos a ir viendo cosas. Primera pregunta que te dice por aquí. Dice, califique las infracciones tributarias en que ha incurrido don Antonio Martínez. Bueno, vamos a ir viendo a ver qué infracciones veis vosotros ahí. ¿Veis alguna infracción o no veis nada? ¿Se ve alguna infracción? Venga, sin miedo. Hay varias cosas. ¿Qué veis ahí? Dice, aquí los hechos que tenemos son retenciones del IRPF. Ni ha retenido, ni tampoco ha presentado el modelo 190. ¿Eso tiene alguna consecuencia? Según dice ahí, califica las infracciones tributarias en las que ha incurrido don Antonio. No cuantificar, hay que cuantificar en el apartado siguiente. Calificar quiere decir qué artículo es, si es grave, leve o lo que sea. Vale, vamos a ir paso por paso. No sé qué habéis puesto. El hecho de no retener, venga, vamos paso por paso. No retener, ¿implica alguna sanción? No retener, ¿vale? El no retener. No le practicó retenciones. ¿Eso tiene alguna consecuencia? Vale. Si nos vamos al 191, ¿vale? Dice, infracción tributaria por dejar de ingresar la deuda tributaria que debería resultar de una autoliquidación, ¿vale? En el punto 2 dice, la infracción tributaria será leve cuando la base de la sanción sea inferior a 3.000 euros o siendo superior, ¿vale? No existe ocultación, ¿vale? La infracción no será leve cualquiera que sea la cuantía de la base de la sanción en los siguientes supuestos: cuando se hayan utilizado facturas justificando documentos falsos o falseados, aunque ello no sea constitutivo de medios fraudulentos; cuando la incidencia de la llevanza incorrecta en los libros o registros presentados porcentaje superior al 10% de la base de la sanción. Y en el apartado C dice, cuando se haya dejado de ingresar cantidades retenidas o que se hubieran debido de retener o ingresos a cuenta. Por lo tanto aquí, ¿vale? Se supone que se ha dejado. No sabemos el importe, ¿vale? No sabemos qué importe es, pero bueno, por lo menos grave se supone que va a ser, ¿vale? ¿Por qué? Porque parece ser que no ha presentado el modelo 111, ¿no? Que dice en el supuesto. Ya, pero bueno, tú pues, lo motivas de alguna forma, ¿entiendes? ¿No? Tú dices, pues el 191 evidentemente está, ¿vale? Pero bueno, si la base de la sanción es mayor, en este caso, ¿vale? Lo único que se puede considerar, porque hay no ha retenido, ¿vale? No ha debido retener, leve no es. Tenemos dos opciones, o grave o muy grave, ¿vale? Pero bueno, nos falta información.
los datos no te los dan, ¿vale? Le podría, pues bueno, suponemos que es grave y ya pues lo coges por ahí, ¿entiendes? Por falta de información, es que te falta información, ¿vale? Pero bueno, por lo menos sabemos que grave o muy grave, pero en principio, pues bueno, no dice nada tampoco, porque aquí lo único que te dice está determinado rendimiento, el día 3 de febrero una comunicación de intención, por el fin de tal, y por aquí trabajo. El ejercicio X2 no practicó retención a cuenta de IRPF sobre el rendimiento del trabajo satisfecho a sus 2 trabajadores, ni presentó el resumen, o sea, no practicó retención, pero no sabemos tampoco qué importa, ¿vale? Pues por lo menos nosotros lo ponemos ahí en principio, que por lo menos como mínimo es grave, ¿vale? ¿Sí? Vale, bueno, pues ya tenemos una, artículo 191, 191.2, apartado C, ¿vale? Por lo menos es grave, ¿vale? Como mínimo es grave. Faltaría una información, ¿vale? Pero bueno, en principio, como mínimo es grave. Luego, más cosas. Dice que no presenta tampoco el 190. ¿Eso tiene alguna consecuencia? 198, efectivamente, ¿vale? Artículo 198. Bueno, el 198 es por no practicar retenciones, ¿vale? El 198 de la Ley General Tributaria es por no presentar el resumen anual. El resumen anual, ¿vale? Bueno, si el 198 en principio, ¿qué tipo de infracción sería? Bueno, claro, es que ahí te lo especifica en el artículo, este no te diferencia. A efectos de cuantificación, pues bueno, pero a efectos de artículo te dice: la infracción prevista en este apartado será leve. Este no separa leve, grave o muy grave, sino que te lo dice que es leve. Luego, según lo que sea, pues es cierto que se aplica un máximo, un mínimo o unos porcentajes, ya depende, ¿vale? Pero aquí en principio no es como el 191. El 191 se separa leve, grave o muy grave. En este caso no te separa eso. Lo único, para cuantificar la sanción, que si es en el apartado siguiente, sí había que, pues, a ver lo que ¿vale? En este caso, por el 198 en el punto 1 te lo dice, ¿vale? ¿Sí? Vale. Pues aquí tendríamos, por no presentar esto, el 198.1, se supone que sería infracción leve. Vale. ¿Veis más cosas por ahí o no? Vale, ¿eso qué? Efectivamente, ¿vale? Tenemos por otro lado, por incumplir el requerimiento, ¿no? Artículo 203.1, ¿no? Por incumplir el requerimiento, ¿vale? Él en principio se notificó una vez, tenía que presentarse el 17 de febrero, creo que era, y creo que no se presentó. Se tenía que presentar el 17 de febrero. Cuando le notificaron el 3 de febrero, cuidado que por lo menos tienen que dejar un mínimo de 10 días. Le notificaron ¿vale? Y el 17 de febrero, pues se supone que no comparece, compareció en el segundo requerimiento, ¿sí? Por lo tanto, eso en principio lleva su sanción también, ¿sí? El artículo 203. ¿Eso se ve o no se ve? Sí, ¿no? Vale, pues tenemos por otro lado el artículo 203, ¿vale? Y otra infracción tributaria si tiene excusa o negativa las actuaciones de la medición tributaria, ¿vale? Vale. Bueno, y aquí en principio pues te dice ahí si es grave, qué tipo que habéis puesto aquí. Grave, ¿vale? Bueno, vamos a poner que grave. Infracción en principio, lo que aparece en el 203, grave. Infracción grave. Vale, ¿alguna cosa más veis por ahí? No llevar los libros, efectivamente. ¿Con qué artículo motiva eso? El artículo 200, ¿no? Vale, 200.2 de la Ley General Tributaria, efectivamente, por no llevar los libros, ¿vale? Infracción grave. Vale, si os veis el 200, efectivamente, el 202, ¿vale? Para aquí os tenéis 201, pongo la facturación. Aquí tenéis infracción tributaria, pero incumplir la obligación relativa a utilización o solicitud del número de identificación fiscal. Al 200, efectivamente, el 200.
infracción tributaria por incumplir obligaciones contables y registrales. Bueno, aquí te dice será grave y aquí te dice la constituye infracción tributaria incumplimiento de las obligaciones contables y registrales, entre otras, inexactitud o omisión de operaciones de la contabilidad en los libros de registro exigidos por las normas constitutivas contables, utilización de cuentas significadas, incumplimiento de obligación de llevar o conservar la contabilidad, los libros de registro establecidos en las normas tributarias. Los programas aquí no lleva los libros contables, por lo tanto se supone que se le aplicaría el artículo 200, ¿vale? Y en este caso la infracción se supone que sería grave, ¿sí? Vale, por lo tanto tenemos artículo 200 y la infracción sería grave. Hasta aquí, vamos bien, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna cosa más? En principio no parece que haya más cosas. Tenemos por no retener una sanción. Luego, por el artículo 198, otra sanción. Por el artículo 203, otra sanción. Y por el artículo 200, otra sanción. Bueno, había una cosa por ahí más. Vamos a ver, que recuerdo. Vamos a ver. Efectivamente, había otra cosa por ahí. Vamos a verlo, a ver lo que era. Era fuera de plazo el 130. Bueno, vamos a ver aquí lo que dice. Presentó fuera de plazo el pago fraccionado de IRPF en el ejercicio de la actividad profesional correspondiente al segundo trimestre del 20XX-2, sin requerimiento previo, el día 3 de septiembre del 20XX-2, ¿vale? Y aquí te está hablando que califique las infracciones. ¿Eso qué? El pago fraccionado. ¿Eso qué veis? Por la presentación fuera de plazo del pago fraccionado. Vale, 198.1. ¿Por qué el 198.1? Pregunto. Por no presentarla. No presentarla en plazo. No, yo pregunto. ¿Qué? Efectivamente, aquí está aquí de la cuestión, ¿vale? No hay requerimiento. Se aplicaría un recargo, efectivamente. Esto no sería infracción, no infracción, sería un recargo, ¿vale? Porque te lo dice ahí en la coletilla. Te dice en la coletilla sin requerimiento previo, es decir, él la ha presentado fuera de plazo, pero antes de que lo pille la administración. Por lo tanto, en esos casos no le aplica sanción. Eso no va a ser sancionable. Eso se aplicaría al artículo 27, efectivamente, ¿vale? A esto de aquí, ¿vale? No sanción. No sanción, se supone que se aplica recargo. Se aplica recargo, por lo tanto eso no va a ser sancionable, ¿sí? Cuidado con eso, ¿vale? Eso no es sancionable. Bueno, pues nada, pues ya habíamos hecho, ya no hay más cosas, pues nos vamos al apartado 2. ¿Vale? Cuando dice calificar, es decir, el artículo y la infracción. Cuando dice cuantificar, pues ya es darle número, ¿vale? Dice, cuantifica las sanciones que se impondrán como consecuencia de infracciones cometidas. Vale, aquí vamos a cuantificar. Estamos en el apartado 2. Hemos dicho en la primera que hemos dicho antes, no retención, hemos dicho 191.2 apartado C. Hemos dicho en principio, como te da dato, en principio grave. ¿Cómo se sanciona una infracción grave? Vale, estamos en el artículo 191.2 de la Ley General Tributaria, ¿vale? Vale, habíamos dicho que era infracción grave, ¿no? Vale, según el artículo 191, si una infracción grave, ¿vale? ¿Cómo se sanciona? Si es grave, efectivamente, sería una multa proporcional del 50 al 100%, ¿sí? Y claro, para aplicar el 50 al 100% aquí hay que aplicarle los criterios de graduación del artículo 187, lo que es la comisión repetida, ¿vale? Y el perjuicio económico, ¿vale? Aquí como no tenemos datos, pues por lo menos le tenemos que poner como mínimo esto, ¿vale? Sería una multa pecuniaria proporcional del 50 al 100%, ¿vale? Del 50 al 100, pues se supone que se le aplican los criterios de graduación, que sería lo del artículo 187, que sea comisión repetida y perjuicio económico. ¿Sí? ¿Se ve eso o no se ve? Vale. Pues nos vamos con el siguiente.
Tenemos aquí no presentar el resumen anual. Infracción leve, el 190 sería el modelo 190. Vale, pues tenemos el artículo 198. Este era por no presentar el modelo 190. Modelo 190, ¿vale? Vale, ¿qué sanción le correspondería por no presentar el modelo 190? El importe, ¿eh? 100 euros, ¿vale? ¿Sí? 100 euros a la una, 100 euros a las dos y 100 euros a las tres. Bueno, eso digo yo, porque 100 euros, ahora que tú lo has dicho, y vaya a preguntar por qué 100 euros. ¿Por qué 100 euros? ¿Tú qué has puesto? ¿Tú qué has puesto? ¿Tú qué has puesto? No pasa nada, si no pasa nada. Bueno, te digo, es que el artículo te dice, cuando se tratan de datos puede ser el modelo 347, puede ser el 190, ¿vale? Ciertos datos, ¿vale? Se aplica 20 euros por dato, con un mínimo de 200 y un máximo de 20.000 euros, ¿vale? Efectivamente, pues dilo. Vaya, si no tenemos cantidad, ya, si no tenemos cantidad, pero te quiero decir que bueno, eso es lo que habría que indicarle. Claro. No, porque 100 euros, vamos a ver, 100 euros, por ejemplo, imagínate que tú ahora te sales a devolver la declaración de la renta y por lo que sea no la presenta ahora, ¿vale? Y la presenta mejor el 1 de agosto porque te interesa. Claro, hay sistema de cargacionero, ahí no hay datos, es por declaración, ¿entiendes? ¿No? Cuando son modelos de estos que hay que meter datos, por ejemplo, el 180, el 190, tienes que meterle, el 190 son de trabajadores, si tú tienes 100 trabajadores, tienes que meterle 100 datos. Imagínate que te se olvida meter uno, pues ya por cada uno que te se olvide, 20 euros por dato. ¿Entiendes? No? Si tienes 50.000 trabajadores, pues evidentemente pues 50.000 datos tendrías que meter, ¿vale? Por eso son 20 euros por cada dato que se supone que esté mal o que te falte o lo que sea, ¿vale? Entonces por eso te quiero decir, cuando son de datos, que hay datos, son 20 euros por dato, con un mínimo de 200 y un máximo de 20.000 euros, ¿vale? Cuando no hay datos, por ejemplo, en una declaración de la renta no hay datos, quiere decir, una declaración, si tú solicitas devolver, que no tienes que pagar nada a Hacienda y la presentas fuera de plazo, ¿vale? Y te sale a devolver, ahí sí te aplicarían lo que ya he dicho, ¿vale? Serían 200 euros, luego como no hay requerimiento se rebaja un 50%, que son 100 euros, y luego si lo haces dentro del plazo sería 75 euros, te rebaja un 25%. ¿Sí? ¿Se ve eso? No se ve, se hace el ingreso, ¿vale? Vale, pues en este caso, como hemos dicho, sería 20 euros por dato, mínimo 200 y máximo 20.000 euros. ¿Se ve lo que hemos hecho o no? ¿Se entiende o no se entiende? Si no... Ay, pues sí, espérate, puede ser que sean 300. Sí, son 300. Sí, son 300, perdón, he cogido 200. Mínimo 300 y un máximo de 20.000, ¿vale? Vale, pues nos vamos con el siguiente. El siguiente, nos quedaban dos, ¿no? Uno era el fuera de plazo, el requerimiento, ¿vale? Y luego teníamos no llevar los libros contables, ¿sí? Vale, el requerimiento, pues no tendrá el requerimiento. ¿Qué le corresponde? Primer requerimiento, 150 euros. ¿Cuándo le correspondería en este caso? ¿150? Sí, pues no comparecer. Pero estamos en un procedimiento de inspección, ¿no? ¿En un procedimiento de inspección? ¿Sí? Ahora hay que aplicar el opción 3.6, que es más agravante, ¿vale? Sí, claro, es que estamos en un procedimiento de inspección, ¿vale? Entonces, vamos a ver el 203. Vale, disciplinación tributaria por incumplir, no, el 203. Sí. Vale, aquí tenemos los 203, disciplinación tributaria por resistencia de obtener excusas negativas. Estamos en un procedimiento de inspección, ¿vale? En el procedimiento de inspección se supone que tienes que ir al 203.6. Si te vas al 203.6, ¿vale? Te dice, en el caso de que el obligado tributario que cometa la infracción a que se refiere a las letras A, B, C y D del apartado 1 esté siendo objeto de un procedimiento de inspección, se sancionará de la siguiente forma. Cuando el incumplimiento lo realiza una persona o entidad que no desarrolla actividad económica, se sancionará de la siguiente forma. Este era abogado, ¿no?
Por lo tanto, entendemos, nos tendríamos que ir al apartado B. Dice, cuando el incumplimiento lo realicen personas o entidades que desarrollen actividades económicas, se sancionará de la siguiente forma. Primero, si la infracción se refiere a aportaciones, a la aportación o al examen de libros de contabilidad, registros fiscales, ficheros, programas, sistemas operativos de control, o consista en el incumplimiento del deber de facilitar la entrada o permanencia en finca y local, el reconocimiento de elementos e instalaciones, consistirá en una multa pecuniaria proporcional del 2% de la cifra de negocio, correspondiente al último ejercicio cuyo plazo de declaración hubiese finalizado en el momento de la comisión de la infracción, con un mínimo de 20.000 euros y un máximo de 600.000 euros. Si la infracción se refiere a la falta de aportación de datos, informes, antecedentes, documentos, facturas o justificantes concretos. Aquí, ¿qué era exactamente? Según lo que sea, es que no creo que faltan datos, ¿no? Presentó fuera de plazo tal, ejercicio no practicó retenciones, rendimiento del trabajo, tal, por ejercicio de actividades profesionales, ejercicio de la actividad. Vale. Dice aquí, el 3 de febrero recibió una comunicación de inspección con el fin de investigar la situación tributaria de don Antonio. Del 20X, la comunicación se solicita para comprar el 17 de febrero, recibida la citación por escrito, no comparece ante la inspección y posteriormente se notifica una segunda citación, siendo este atendido, no justificando la incomparecencia anterior. Bueno, pues aquí en principio, ¿vale? Podría entenderse, claro que tampoco te especifica qué es lo que se está requiriendo, ¿vale? Pues bueno, vamos a suponer, ¿vale? Pues ya lo que queráis suponer en principio, que es que no, tampoco te especifica muy bien. Se podría interpretar de las dos formas, o bien aplicar el apartado 1, que sería un 2% sobre la cifra de negocios, ¿vale? O bien, si creéis que por falta de aportación de datos, información, antecedentes, claro, si se está revisando los libros de contabilidad, como dice también por ahí, que no lleva los libros de contabilidad y todo eso, pues a lo mejor se podría aplicar el punto 1, ¿entendéis? Ya depende de cómo lo queráis interpretar. ¿Sí? Porque en principio no te especifica tampoco que cuando se le hace la citación, ¿vale? No te especifica qué es lo que tiene que aportar, ¿sí? Porque si la infracción se refiere a la aportación o al examen de libros de contabilidad, registros fiscales, ficheros, programas, sistemas operativos, ¿vale? Si la infracción se refiere a la falta de aportación de datos, informes, antecedentes, documentos, facturas u otros justificantes concretos. Y aquí no te especifica tampoco lo que tiene que aportar, solamente te dice que el día 3 de febrero recibe una comunicación de la Inspección de Hacienda con el fin de investigar la situación tributaria de don Antonio Martínez, por la que el ejercicio X2 y X3. En la comunicación se solicita para comparecer el día 17 de febrero. Recibir la citación por escrito, no comparece ante la inspección y posteriormente se notifica una segunda citación, siendo esta atendida por don Antonio Martínez, no justificando la incomparecencia anterior. Claro, pero tampoco te dice nada. La inspección solo entre otros hechos quedará tal. No practica retención, presentó fuera de plazo para ofrecer, no lleva libros de registro, por lo que, bueno, podría considerarse que a lo mejor al exigirse los libros de registro nos podríamos ir por el primer apartado. Esto ya pues, habría que motivarlo. Porque aquí te dice, si la infracción, aportación o examen de los libros de contabilidad, registros fiscales, pues podríamos irnos por ahí, ¿vale? Yo voy a poner una nota, ¿vale? Y voy a especificar como si fuera ese, ¿vale? Que tampoco no te especifica tampoco lo que tiene que aportar. Es que tendría que decirte, en la citación se le solicita, en la citación para el 17 de febrero se le solicita que aporte los libros de contabilidad, o que aporte esto, o que aporte lo otro. Ese dato no te lo da, solamente te dice se cita y que no aparece el 17, aparece el 20 y pico, o algo así, ¿vale? Pero no te especifica nada, ¿vale? Entonces, le ponemos una nota, ¿vale? Y se lo indicamos. Nota. Entiendo que el no atender al requerimiento, ¿vale? Le aplicamos el 203.6, ¿vale? Y el primer apartado. Por lo tanto, según dice ahí, la sanción era de un 2% sobre la cifra de negocio, el 203.6 apartado B y el primero. 203.6 apartado B y el primero, ¿vale? Hemos dicho que era un 2% de la cifra de negocio, o sea, de la facturación, para que se entienda, y tenía un mínimo y un máximo. El mínimo eran con un mínimo de 20.000 euros
y un máximo de 600.000 euros, ¿no? Mínimo 20.000, mínimo 20.000 y máximo 600.000, ¿vale? ¿Que creéis que no va relacionado con eso? Pues lo ponéis nota, entiendo que el enunciado tal, pues lo ponéis, aplicaríamos el 203, el otro, ¿vale? Porque es que te falta información, no te lo especifica. El punto 2, ¿vale? En vez de aplicar la operación se refiere a falta de aportación de datos, informes, antecedentes, documentos, a lo mejor no solo los libros fiscales, imagínate yo que sé que otra cosa. Pues bueno, pues podría aplicarse el punto 2, pero como habla por ahí de libros fiscales, yo quizás que sea más bien el punto 1, pero bueno, ¿vale? Esto si no está claro, pues lo motiváis y ya son ellos los que corrigen, ¿vale? Vale, pues seguimos. Siguiente. Nos quedaba por ahí el tema de los libros de contabilidad, ¿no? Vale, habíamos dicho que era el artículo 200. Vale, por no llevar los libros de contabilidad, ¿qué habéis puesto aquí? ¿Qué sanción le corresponde? Por no llevar los libros de contabilidad. El 1%, ¿sí? El 1% de la cifra de negocio. ¿Tiene mínimo máximo o no? Efectivamente, ¿vale? Sería un 1% sobre la cifra de negocio y un mínimo de 600, ¿no? ¿Sí? Artículo 200. ¿Se ve eso o no se ve? Bueno, pues ya tendríamos hecho este apartado. Muy bien, pues seguimos avanzando. El punto 3. Dice el punto 3. Ya hemos hecho el 1, el 2 y el 3. No lleva... el 3. Indique cuáles son el procedimiento y el órgano competente para sancionar. ¿Qué habéis puesto aquí? ¿Cuál es el órgano competente? ¿En qué artículo lo habéis buscado? 211.5, efectivamente, ¿vale? Estamos en el apartado 3, ¿vale? El órgano competente es el artículo 211.5, apartado D, ¿no? Apartado D. ¿Quién es? ¿Cuál es el órgano competente para liquidar? En este caso, ¿quién está llevando a cabo la actuación? Inspección, efectivamente, pues sería la inspección. Se supone que la inspección, el órgano encargado, va a ser el órgano encargado, ¿sí? El competente. ¿Se ve esto o no se ve? Y luego te dice, por otro lado, te dice que indique cuáles son el procedimiento. Bueno, el procedimiento, o dicho de otra forma, ¿en qué artículo está regulado el tema del procedimiento sancionador? Del 207 al 212 de la Ley General Tributaria. Ahí aparece todo el procedimiento sancionador, ¿vale? Voy a tratar el procedimiento. 207, aquí tenéis procedimiento de sanción en materia tributaria, ¿vale? Pues lo tenéis el 207, el 8, el 9, el 10 y hasta el 12, ¿vale? Que tenéis recurso contra la sanción, ¿vale? Ahí donde aparece todo el procedimiento sancionador, ¿sí? En este caso, pues sería pues, poner los artículos, ponerles el procedimiento sancionador está regulado del artículo 107 al artículo 212, ¿sí? Vale, pues seguimos avanzando. Más cosas que tenemos por ahí. El 4, dice el 4. El 4. Si don Antonio Martínez incumple con el deber de expedir y entregar factura, indique qué tipo de infracción cometida y cuál sería el importe de la sanción. A ver, ¿qué habéis puesto por aquí si lo habéis hecho? Dice, si don Antonio Martínez incumpliera con el deber de expedir y entregar factura, indique qué tipo de infracción cometida y cuál sería el importe, es decir, artículo y cómo se sancionaría eso. ¿Qué habéis puesto aquí? El artículo 201 D. Bueno, vamos a ver. El B de Barcelona dice. Vamos a ver lo que dice. El 201. 201. Vale, aquí tenéis el 201.
Dice lo siguiente: la infracción tributaria por incumplir la obligación de facturación o documentación. Constituye infracción tributaria incumpliendo la obligación de facturación, con lo que aquí está pasando, expedición, revisión de factura, tal. La infracción prevista en el apartado 1 de este artículo será grave, ¿vale?, en los siguientes supuestos: cuando se incumplan los requisitos exigidos por la normativa reguladora de la obligación de facturación, salvo lo dispuesto en la letra siguiente de este apartado y en el apartado 3 de este artículo. Entre otros, se consideran incluidos en la letra los cumplimientos relativos a la expedición, remisión, rectificación y conservación de facturas o documentos sustituidos. La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 1% del importe conjunto de las operaciones que hayan originado infracción. Y luego el apartado B dice: cuando el incumplimiento consiste en la falta de expedición o falta de conservación de facturas, justificantes o documentos sustitutivos. Vale, y dice por aquí: la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 2% del importe conjunto de las operaciones que se hayan originado de la infracción, cuando sea posible conocer el importe de la operación a que se refiere la infracción. La sanción será de 300 euros por cada operación respecto a la que no se haya emitido o conservado la correspondiente factura o documento. Vale, y aquí decía el supuesto, dice: si don Antonio Martínez incumple con el deber de expedir y entregar factura, indique el tipo de infracción cometida y cuál sería el importe de la sanción. Vale, aquí se supone que ha incumplido con el deber de expedir la factura, no con el reglamento de facturación. Dice: cuando se incumple los requisitos exigidos en la normativa reguladora de obligación de facturación, salvo lo dispuesto en la letra siguiente. El apartado A más bien está destinado, ¿vale?, a falta de incumplimiento, digamos, del reglamento de facturación. Quiere decir, no le has puesto el domicilio fiscal o no le has puesto datos que tienes que poner en los requisitos de facturación, ¿vale? Y el apartado B es cuando incumple, ¿vale?, que no expide la factura. O sea, no es pedir la factura, ¿entendés? No, una cosa es que tú pidas la factura y la factura está mal cumplimentada la factura, que sería más bien el apartado A, y el apartado B es que no emite factura, ¿vale? Pues en este caso, por lo que se desprende el enunciado, parece que es más bien el apartado B, que no emite factura, ¿sí? Vale, entonces, hemos dicho qué tipo de infracción sería. 201, leve, grave, muy grave, grave. ¿Y cuál sería su importe? ¿Cuál es el importe? Efectivamente, dice aquí: cuando el incumplimiento de la falta, la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 2% del importe del conjunto de operaciones que hayan originado la infracción. Pues sería un 2%. Un 2% sobre el importe de facturación. Efectivamente, si no se conoce el importe de facturación, pues aplicaría el otro, ¿vale? ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? Bueno, pues este también estaría listo. Seguimos. Siguiente, el 5. Dice el 5: indique conforme a la legislación vigente los criterios que se tendrán en cuenta para graduar el importe de las sanciones. ¿Qué habéis puesto aquí? Esta es más sencilla. ¿Qué habéis puesto aquí? El 187, efectivamente, ¿vale? Artículo 187 de la Ley General Tributaria, ¿vale? ¿Alguien se acuerda por encima, aunque sea por encima, los criterios de graduación o no? A ver, venga, sin miedo, así repasamos. Venga. Comisión repetida, ¿qué más? Perjuicio económico, ¿qué más? Incumplimiento, eso será 184. Efectivamente, incumplimiento sustancial de la obligación de llevar la contabilidad y todo eso, y efectivamente, acuerdo de conformidad, ¿vale? Pues bueno, pues todo eso habría que ponérselo aquí, ¿vale? Los cuatro que hay. ¿Sí? Vale, muy bien. Seguimos. Dice el 6: en el supuesto de las sanciones económicas por infracciones tributarias graves impuestas a don Antonio excedieran de 30.000 euros y se hubiera utilizado el criterio de graduación de comisión repetida de infracciones tributarias, indique si lleva aparejado algún tipo de sanción complementaria. Bueno, ¿qué habéis puesto aquí? ¿Qué habéis puesto aquí? ¿Habéis puesto algo o no? ¿Qué habéis puesto? Venga, sin miedo.
186. ¿Qué dice el 186? ¿Qué dice el 186? Sí, sí, no pasa nada. Efectivamente, ¿vale? Eso es lo que habría que poner, te lo dice ahí. El 186.1 de la Ley General Tributaria. Aquí lo que se pierde son sanciones accesorias, es decir, no puedes participar en subvenciones, no puedes participar en ayudas públicas a través de o en contratos públicos, todo eso, ¿vale? 186.1, ¿vale? Te lo dice ahí, es que el artículo te lo dice así. Dice, cuando la multa pecuniaria impuesta por infracción grave o muy grave sea de importe igual o superior, te lo dice, a 30.000 euros y se hubiera utilizado el criterio de graduación de comisión repetida, o sea que se ha repetido varias veces, de infracción tributaria se podrán imponer además las siguientes sanciones accesorias. Estas son sanciones accesorias: pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y del derecho a aplicar beneficios incentivos fiscales de carácter rogado durante un plazo de 1 año si la infracción cometida hubiera sido grabada, o de 2 años si hubiera sido grave, o de 2 años si hubiera sido muy grave, ¿vale? Esto pues para obtener subvención. Todo eso. Prohibición para contratar con la administración pública, y supone que estos serían contratos públicos con la administración pública que hubiera impuesto la sanción durante un plazo de 1 año si la infracción cometida hubiese sido grave, o de 2 años hubiese sido muy grave, ¿vale? Esta es comisión repetida, quiere decir que se ha repetido la infracción durante varias veces, que se ha cometido la infracción repetidamente, por lo tanto, aparte de la sanción que tienes, también te dan una sanción accesoria. Pero se tienen que dar los requisitos que dice ahí. Dice que la infracción sea igual o superior a 30.000 euros y que haya habido comisión repetida, ¿vale? ¿Sí? 186.1. ¿Sí? Vale, pues seguimos avanzando. Más cosas que tenemos por aquí. Ya hemos hecho el 6, el 7. Dice el 7. Si don Antonio Martínez fallece antes de hacer efectivo el importe de la acta, o sea, antes de pagar las actas de inspección, se supone que fallece. En el supuesto de citar la inspección a su hijo, indique si es correcto que tenga que hacer frente al importe de la sanción. ¿Qué habéis puesto aquí? ¿El hijo tiene que hacer frente a las sanciones o el hijo no tiene que hacer frente a las sanciones? ¿Y por qué? ¿Qué artículo habéis puesto? 182.3. ¿Cómo que una sociedad? Si es autónomo, va por estimación directa simplificada, ¿no? ¿Por qué? Pero bueno. Hay un resistencia. Bueno. Bueno, ¿cuál es la vertiente? ¿Qué habéis puesto los demás? Habéis puesto los demás, a ver. Efectivamente, el artículo 39, una persona física. 39.1 creo que era. En este caso no, el 39 está justificado ya. Te dice, si don Antonio Martínez fallece antes de hacer efectivo el importe de la acta, ¿vale? En el supuesto de citar la inspección a su hijo, indique si es correcto que tenga. Si te va el 39 es que te lo dice, el 39 directamente. Vale, que son los sucesores. Dice por aquí, sucesores de personas físicas. Se supone que el padre está en estimación directa simplificada. Dice, la muerte del obligado tributario, las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los herederos sin perjuicio que establezca la legislación civil en cuanto a la adquisición de la herencia. Las referidas obligaciones tributarias se transmitirán a los legatarios en las mismas condiciones que las establecidas para los herederos cuando la herencia se distribuye a través de legados y en el supuesto de que se instituyan legados de parte alícuota. En ningún caso se transmitirán las sanciones, o sea, nunca se transmiten sanciones. Tampoco se transmitirán la obligación del responsable, salvo que se hubiera notificado el acuerdo de derivación de responsabilidad antes del fallecimiento. Por lo tanto, ahí te lo dice claramente, ¿vale? Las sanciones no se transmiten. No se transmiten. Sí, pero bueno, el 182 dice. Es que ahí está el procedimiento de responsabilidad, me parece que era. Responsables y sucesores de las sanciones tributarias. Dice por aquí, responderán solidariamente. ¿Qué artículo, cuál has puesto tú? En el apartado 3.
La sanción tributaria no se transmitirá a los herederos, bueno, también se podría poner, ¿vale? El 183, ¿vale? Y te lo dice también, ¿vale? Pero bueno, el 39, pues el 39 es que te lo dice, el artículo es más, en principio te habla de responsables y sucesores, el otro te habla más de sucesores de personas físicas, ¿vale? Que no está mal tampoco, ¿entiendes? ¿No? Si lo pones tampoco está mal. Puedes poner por 182 el 39, pues ya está, para los dos ya está, que tampoco está mal, ¿entiendes? Vale, seguimos. El 8, dice el 8. El 8 dice: calcule la reducción de la sanción que proceda en el caso de que don Antonio haya prestado conformidad a la propuesta de liquidación y además esté de acuerdo con la sanción propuesta por la inspección y realice el pago en periodo voluntario sin aplazamiento. A ver, ¿qué habéis puesto aquí? Esta es sencilla, ¿no? ¿Qué habéis puesto? Efectivamente, el artículo 188. Por conformidad sería el punto 1, el apartado B, ¿vale? Esto sería la reducción del 30%, ¿no? Por conformidad. Y luego tenéis la otra. ¿Cuál es la otra? El 188.3 de la Ley General Tributaria, ¿vale? Que sería la reducción del 25% por pago en periodo voluntario. Por pago en periodo voluntario. ¿Sí? ¿Se ve esto? ¿No se ve? ¿Sí? Vale, pues sería el 30% por la conformidad y el otro 25% por el periodo voluntario. Vale, pues ya estaría listo. Nos vamos con el 9. Dice: el acta de inspección se firma el 29 de mayo. Ese mismo día se le comunica a don Antonio el inicio de un procedimiento sancionador. La notificación de la resolución del expediente sancionador se produce el día 15 de diciembre. ¿Tiene esta fecha alguna trascendencia para el procedimiento? Vale, ¿qué habéis puesto aquí? No, aquí se supone, según dice ahí, dice: la acta de inspección se firma el 26 de mayo. Vale, 26 de mayo. Y dice que aquí 26 de mayo. Ese mismo día se le comunica a don Antonio el inicio de un procedimiento sancionador. Se supone que aquí se inicia el procedimiento sancionador, según dice ahí. Eso es, se le comunica a don Antonio el inicio del procedimiento sancionador. La notificación de resolución del expediente sancionador se produce el 15 de diciembre. El 15 de diciembre se produce la notificación, ¿vale?, de la resolución del procedimiento sancionador. Vale, y aquí te dice que si esa fecha, tiene esta fecha alguna trascendencia para el procedimiento. ¿Qué habéis puesto ahí? 211.4, ¿qué te dice 211.4? .4 caducidad, ¿no? Vale, pues sobre el 211.4, efectivamente, se supone que han pasado más de 6 meses, ¿no? Dice aquí: el vencimiento del plazo establecido en el apartado 2 de este artículo sin que se haya notificado resolución expresa produce ya la caducidad del procedimiento. Supone que tiene 6 meses para resolver. Parece que ha tardado más de 6 meses, ¿no? ¿Sí? ¿O no? ¿Vale? Por lo tanto, al ser mayor a 6 meses se produce la caducidad. ¿Vale? Y cuidado aquí con la caducidad en este caso, porque la caducidad implica que no se puede volver otra vez a empezar. Hay que tener cuidado con la caducidad aquí, con la caducidad en la inspección y con la caducidad en un procedimiento, por ejemplo, de comprobación limitada, por ejemplo, ¿vale? Cada cosa tiene sus consecuencias, ¿vale? Aquí es que no se puede sancionar, no se puede volver otra vez a iniciar el procedimiento sancionado, ya ese hecho en sí ya no se puede sancionar. Sin embargo, un procedimiento de inspección pues estaría el 150.6, las consecuencias, que es el que he puesto en el artículo. Y el que supongo lo habréis escrito bien, ¿no? Y en un procedimiento de comprobación limitada, ¿vale?, la caducidad lo que te dice es que se puede volver otra vez a iniciar el procedimiento dentro del plazo de prescripción, ¿vale? Y pues todos los trámites que se hayan hecho se puede utilizar pues en otro procedimiento posterior, siempre dentro del periodo de prescripción de los 4 años, ¿vale? Por lo tanto, cuidado que la caducidad en cada procedimiento pues tiene sus consecuencias.
no en todos los sitios es lo mismo, ¿vale? Tiene sus consecuencias, según donde estemos, una consecuencia, otra consecuencia. Bueno, pues nada, pues seguimos. Siguiente. Dice el siguiente, el 10. El 1 de julio del año 20XX, don Antonio inicia el ejercicio de actividad comercial al por mayor de fruta y verduras, sin dejar el ejercicio de abogado. Quiere decir que ahora se va de alta en otro epígrafe, ¿vale? Y tiene dos actividades. Una es abogado y otra es pues, comercio al por mayor de fruta y verduras. Solicita y obtiene la inclusión en el régimen de devolución mensual de IVA. ¿Qué declaraciones y autoliquidaciones tendrá que presentar correspondiente al tercer trimestre del año 20X? Él se da de alta en julio. Vale, entonces tendríamos aquí apartado. Se supone que se da de alta en julio, ¿vale? En el comercio al por mayor, de fruta y verdura, ¿vale? Frutas y verduras. Y se acoge también al REDEMI, el registro de devolución mensual, registro de devolución mensual de devolución mensual de IVA. Quiere decir que todos los meses se supone que va a solicitar la devolución que le corresponde. Vale, ¿qué modelos tendría que presentar? ¿Qué habéis puesto aquí en este caso? Sin miedo. ¿Qué modelos tendría que presentar? Bueno, está hablando aquí, tiene qué declaraciones y autoliquidaciones tiene que presentar correspondiente al tercer trimestre del año 2020. Venga. ¿Qué tiene que presentar? ¿Tiene trabajadores? Pues entonces, tercer trimestre. ¿Tiene trabajadores? Sí tiene trabajadores, ¿no? ¿Qué tiene que presentar? 111. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Vale, más cosas. ¿Tiene que presentar IVA o no? ¿Sí? ¿No? Modelo 303. ¿Vale? El modelo 303. El modelo de IVA. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más tendría que presentar? ¿Tiene que presentar el pago fraccionado autónomo o no? Dice, porque el 1 de julio está inicio de ejercicio su actividad al comercio por mayor fruta y verduras, sin dejar tal, solicita tal, ¿qué declaración de obligación tendrá que presentar correspondiente al tercer trimestre? Vale. ¿Qué más? ¿Tiene que presentar algún modelo más en el tercer trimestre o no? ¿Eh? El 130, efectivamente, ¿vale? El modelo 130, ¿sí? El modelo 130, ¿sí? ¿Vale? No sabemos, en principio sería el modelo 130, el pago fraccionado del pago fraccionado. Como es, aunque la fruta y las verduras podría acogerse en principio a los módulos, la ley te dice que si tú llevas alguna actividad que vas por estimación directa, evidentemente no podéis ir por módulos, ¿vale? Tienes que ir por estimación directa. En este caso el profesional no puede ir por estimación directa, ¿entendéis o no? ¿Vale? O sea, él está de alta como abogado y está de alta en la fruta y verdura, ¿vale? No puedes presentar el 130 y el 131, se supone que hay que presentar el 130 y el 131. Como él tiene una actividad que va por estimación directa, se supone que esto de aquí debería de ir por estimación directa, no puede ir por módulos la fruta y la verdura, y por otro lado, por estimación directa, digamos, el servicio del tema de abogado, ¿vale? ¿Sí? Vale, y bueno, en principio está hablando del tercer trimestre, no tenemos más cosas, ¿vale? No tenemos más cosas, ¿sí? Vale, pues seguimos viendo más cosas. Más cosas que tenemos por ahí. El siguiente, el 10. ¿Cuál es el plazo de declaración de las declaraciones mensuales de IVA? Bueno, el modelo 303 aquí, ¿vale? Aunque diga trimestral, se supone que lo tiene que presentar, digamos, mensualmente, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el plazo? El 560. El 560, tú tienes que presentar de todas formas, aquí presentar
el modelo 560 es que no sé, el modelo 560, vamos, no sé exactamente, es que no sé. Esto se hace mensual, que es 303. 303. El 560. Pues, impuestos especiales sobre elasticidad. A mí este no me sonaba. No me sonaba. No me sonaba. Bueno. Bueno, en la práctica no quiero que te lo pongas. En la teoría sí, porque hay el tema 8 por ahí, hay un montón de modelos. Hay un montón de modelos, ¿vale? Pero bueno. Pero bueno, ya está. Hemos salido de duda. Hemos salido de duda. Vale, se supone que el modelo, el 303, se presenta del 1 al 20 del mes siguiente. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Si queréis poner por el 71.4 del reglamento del IVA. El 11. Sería el modelo 303. ¿Vale? Artículo 71.4 del reglamento del IVA. Y se presenta del 1 al 20 de cada mes. Sí, se puede presentar efectivamente a los 30 días. Sería el último mes. Que igual que pasa con el modelo 303, el trimestral. El trimestral se puede presentar hasta el 30 de enero del año siguiente. ¿Vale? En principio sería del 1 al 20, pues igual que los trimestres durante el año. Se supone que sería del 1 al 20 y el último trimestre se puede presentar hasta del 1 al 30. ¿Sí? O sea, el último mes. El mes de diciembre se puede presentar del 1 al 30. El resto de los meses del 1 al 20 el mes siguiente, ¿vale? Noviembre, pues del 1 al 20 de diciembre. Octubre, del 1 al 20 de noviembre, así sucesivamente. Y el último mes, que sería el del mes de diciembre, se puede presentar del 1 al 30 de enero del año siguiente, ¿sí? Bueno, pues esto ya estaría listo. Para la semana que viene, pues intentar hacer